Como parte de la campaña feroz y muy cínica del correísmo para que el Ecuador no sepa lo que en realidad está pasando, el último de los periodistas despedidos, silenciados, amordazados, es Martín Pallares, quien está hoy aquí en la República.es. Hola Martín, buenos días. ¿El comercio se doblegó ante el poder? Yo creo que el comercio y otros medios están doblegados ante el poder de distintas formas y en distintos grados. Me parece que la ley de comunicación es una forma de doblegar a los medios. Me parece que desde que está la ley de comunicación esta fuerza se ha venido sintiendo de forma más intensa. Ahora, si tú me preguntas sobre qué ha pasado con el comercio desde que lo compró un grupo mexicano, mi respuesta es que es difícil saber hasta qué punto el gobierno está influyendo de forma directa. Es muy difícil saber porque los procesos de información interna no son los mejores posibles. Hay una carencia de transparencia, me parece a mí. Oficialmente se dice que la línea editorial se mantiene de forma independiente. Creo que hay muchos actos que apuntan hacia eso. Hay muchos gestos del diario que apuntan hacia la independencia. Hay reportajes, hay investigación, hay columnas de opinión que siguen siendo muy críticas. Sin embargo, yo sí noto que hay una excesiva timidez, una prudencia exacerbada, si se quiere, frente a ciertos temas. Hay temas que se los coloca como se dice, por debajo de la alfombra. Pero es muy difícil saber si esto obedece a una directriz directa, a una orden directa, porque, como te digo, hay un ambiente muy fuerte que emana principalmente de la ley de comunicación y luego de las otras formas de presión del régimen, ¿no? O sea, las dos posibilidades son o presión directa del gobierno o simplemente miedo por parte de los editores del periódico con respecto a la ley de comunicación. Sí, yo creo que hay, y me parece, y creo que es justificable este miedo frente a estas multas gigantescas. Pero los periodistas, si nos metemos en esta profesión, no podemos tener miedo. Tú perdiste tu trabajo, yo perdí mi trabajo, tú perdiste tus ingresos, yo perdí mis ingresos. Pero porque eso nos toca como periodistas. Si uno tiene miedo, dedíquese a cualquier cosa, por ejemplo, a ser burócrata. El miedo siempre está presente, Jorge. Yo creo que hay momentos en que nosotros simplemente no podemos dejar que ese miedo conduzca todas nuestras acciones, ¿no es cierto? Claro. Y creo que es lo que pasó de alguna forma conmigo. Yo creo que hay una constante lucha contra el miedo. Esa lucha yo creo que nace de al menos dos vertientes. Una por los principios, ¿ya? Yo creo que toda persona tiene una formación, tiene una educación, tiene suena feo la palabra, una cuna, y uno no puede renunciar a esa estructura cultural, a esa estructura ideológica que tiene. Y creo que en esa línea se inscribe lo que me pasó a mí. Yo no fui capaz de silenciarme ante un condicionamiento del que podemos hablar más adelante. Pero también yo creo que también hay una cosa humana, hay una cosa química, hay una cosa que está en el cuerpo de las personas. Callar es tan difícil, Jorge, es muy difícil callar, más aún cuando te lo obligan. Hay una entrevista a Salman Rushdie sobre el escritor inglés sobre este tema que es fantástica, donde él dice que contar nos define a nosotros mismos y define el mundo que tenemos alrededor. Que el momento que nos callan nos están destruyendo como seres humanos. Entonces creo que hay estos dos componentes que hacen imposible que el miedo nos siga gobernando, claro, por siempre. Claro, Rushdie vivió varios años con una fatwa encima
que ordenaban que lo maten los seguidores del profeta Mahoma, y aún así siguió escribiendo, y los versos satánicos circularon y él los promocionó. Pero ahora, cuando yo dije, si uno se deja sobrecoger por el miedo, tiene que dedicarse a otra cosa, no me refiero a todos los burócratas, sino a los burócratas de esta estructura de poder del correísmo que les protege de todo, incluso de los mayores excesos. Ahora, ¿qué va a pasar con el comercio? Porque hay rumores, Martín, de que los verdaderos dueños son otros, dos en concreto, y que este señor mexicano es solamente un prestador de nombres, y por eso el cambio de línea del comercio hacia una posición tan condescendiente con el gobierno, incluso con los abusos del gobierno. Conozco esos rumores, pero yo prefiero no hablar mucho de rumores, porque los rumores siempre nos terminan enredando y nos terminan complicando la vida. Yo no puedo asegurar, no tengo ninguna evidencia de que exista eso. Yo no puedo asegurar si hay un cambio de línea editorial debido a eso, o si es, como conversábamos hace un instante, consecuencia de este acorralamiento oficial, de esta inmensa infraestructura ideológica y física que se está ejerciendo sobre los medios para que cada vez sean más, como tú dices, condescendientes con el régimen. Pero mientras tú trabajas en el comercio, ¿sentías esa presión? Sí, todos los días. Todos los días se siente este miedo a cualquier posibilidad de proceso judicial, ya sea en la justicia ordinaria o dentro de las atribuciones de la Ley de Comunicación y la Superintendencia de Comunicaciones, ¿no? Que está facultada a imponer multas muy grandes, descomunales, diría yo. Bueno, el hecho de que exista una superintendencia de comunicación dependiente del Ejecutivo es descomunal, abusivo y es un absurdo en cualquier sociedad democrática y sistema republicano, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ahora, debo preguntártelo, ¿no te excediste alguna vez en tus comentarios en Twitter y por eso esto que pasó con el comercio? Yo creo que cuando se trata de la palabra no hay excesos. En eso yo soy radical. Yo creo que no existe excesos en la opinión. Yo jamás, una cosa es calumniar, claro. Una cosa es injuriar, una cosa es decir que fulano de tal ha robado cuando no ha robado. Una cosa es decir que fulano de tal sí es deshonesto, ha cometido fraudes, etcétera, y no lo ha hecho. Pero el delito de opinión no existe. Claro. Yo creo que además debemos romper el mito aquel de que es pecado, es delictivo faltar el respeto. Y ahí hago yo una categoría. Yo creo que cuando existen funcionarios públicos, el funcionario público está sujeto a que los ciudadanos, los contribuyentes, sus mandantes, no tengamos límites en las cosas que les digamos. Obviamente, sin caer en la calumnia y en las difamaciones. Pero en Twitter no usaste adjetivos calificativos que puedan calificarse de groseros, injuriosos, ofensivos. Sí. Puede ser que haya yo utilizado adjetivos que puedan ser ofensivos contra ciertos funcionarios, pero yo defiendo la necesidad y el derecho a que los mandantes ejerzamos ese derecho. ¿Por qué, Jorge? Porque el momento que alguien empiece a calificar qué es injurioso y qué no es injurioso, qué es ofensivo y qué no es ofensivo, cualquier cosa puede ser ofensiva. Yo puedo decir que Jorge Ortiz es vegetariano y esta autoridad a la que me estoy imaginando puede decir que no hay injuria más terrible que decir que es vegetariano. Claro. Entonces, es un tema de principios. Las libertades yo creo que se las debe, son como los músculos. Si uno deja de ejercerlas, los músculos también se debilitan y desaparecen. Las libertades hay que ejercerlas a diario, muchas veces arriesgándose a ser antipático, arriesgándose a ser incómodo. ¿Fuiste incómodo para el poder desde el Twitter? Creo que sí.
creo que fui incómodo en una plataforma que está, que está fuera de las regulaciones de la ley de comunicación. Dos, en una plataforma que cada vez va siendo más popular, que va ejerciendo mayor liderazgo de opinión, donde se mueve mucha comunicación, mucha información, mucha opinión. El gobierno creo que ha sido lo suficientemente lúcido para darse cuenta de eso. Sin embargo, aún es impotente para controlar esa... Creo que lo van a tratar de hacer. Bueno, ya lo hicieron contigo. No pudieron sacarte de Twitter, pero te pueden sacar de tu trabajo y quitarte tu profesión y quitarte tus ingresos. Claro, asumiendo de que haya sido el gobierno el que lo hizo, es así. Yo también francamente sospecho que pudo no haber sido el gobierno, sino las monjitas de la caridad o la unión de toreros. La tercera posibilidad es que sea el gobierno, que cada persona deduzca quién fue el que presionó contra ti. Creo que la unión de toreros no lo va a hacer porque yo soy taurino, así que... ¿Y las monjitas de la caridad? Bueno, podrían haber sido las monjitas de la caridad. Pudieron haber sido las monjitas de la caridad, sí. Ya. Ahora, vas a seguir en Twitter. Voy a seguir en Twitter, voy a seguir hablando, voy a seguir utilizando adjetivos que tal vez no sean muy bonitos. Mencióname uno que hayas dicho y que haya molestado al poder. Yo creo que el último que molestó fue el de Mushpa. ¿A quién le dijiste Mushpa? Al presidente. Ajá. ¿Y eso crees que pudo haber desencadenado esto? En el comercio mencionaron este tema, el de que utilicé el quichuismo Mushpa. Y lo hice en las siguientes circunstancias. El Telégrafo sacó una noticia, una nota, no sé si es noticia eso, una nota en la que decía que el presidente Rafael Correa sostenía que la segunda independencia va a ser desde ahora, esto fue a raíz del 10 de agosto, y que esta va a ser una independencia de las élites. Entonces yo en un tuit puse que élites hay en todo sistema político y luego puse Mushpa. Parece que es interesante saber que Mushpa es una palabra que le molesta al señor Correa. Bueno, pensemos que ese fue el... Podría ser, ¿no? Y lo que pueden lograr es que la gente le empiece a decir a Correa Mushpa, en vez de fuera Correa, fuera, le griten Mushpa, Correa, Mushpa. Hacemos un corte, Martín. También un minuto y volveremos enseguida con Martín Pallares. Seguimos con Martín Pallares, la más reciente víctima de la persecución del gobierno contra la prensa independiente. Martín, ¿cuál es tu crítica fundamental, esencial contra el gobierno, contra el correísmo? Creo que el motivo que más me ha llevado a ser crítico del gobierno es el sistema de concentración de poder. Creo que la concentración de poder no solo es mala como un sistema político, sino que es profundamente perversa para la sociedad y para los individuos. Creo que la concentración de poder es lo que más vulnera las libertades de los individuos, lo que más miedo produce, lo que más desincentiva la vida de las personas, las inversiones, la libertad para hacer cualquier tipo de actividad. Creo que la concentración de poder degenera a cualquier sociedad. Me parece que el Ecuador es víctima ahora precisamente de esa concentración de poder. Me parece que este sistema de poder absoluto hace que los vicios de quien gobierna se sientan más. Yo estoy convencido que en un sistema donde el presidente tuviera unos límites, ¿no es cierto?, todas aquellas particularidades psicológicas del gobernante se sentirían mucho menos, porque habría pesos y contrapesos, ¿no es cierto?, como en cualquier sistema republicano. A mí eso hizo que desde el principio a mí no me guste este sistema. A eso agrégale esas particularidades del gobernante que a mí me resultan completamente ajenas a mi forma de ser, a las que yo repudio siempre, que es este tema de ejercer la violencia, ejercer el control, ejercer la hegemonía de la verdad,
la hegemonía de las acciones en general. Ahora, y esta concentración del poder le permite, como bien dices, al gobierno, pues, usar y abusar del poder, excederse, perseguir, silenciar, pero también le permite perpetuarse. ¿Lo ves a Correa perpetuándose en el poder después del 17? Absolutamente. Sí. Yo creo que la perpetuación es una consecuencia inevitable de esa concentración de poder. La concentración de poder siempre produce excesos, obviamente, ¿no es cierto?, de los cuales es muy difícil salir. Creo que Correa, aunque quisiera irse del poder, aunque sus hijos y su esposa se lo supliquen, él no puede. No quiere tampoco. Digamos que quiere. No, pues no. Bueno, imaginémonos en el caso enloquecido. En el caso no consentido de que quiera, irse, no lo van a dejar. Porque sus áulicos. Exacto, porque hay un sistema que requiere la perpetuación. ¿Ya? Este sistema es como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Porque temen de que alguien les cobre las cuentas. Claro, parece que tienen muchas cuentas por pagar. Incluso puede ser que luego vengan otros parecidos, entonces la posibilidad de irse no es una posibilidad. Ellos tienen que quedarse. Y harán lo que sea por quedarse. Yo estoy convencido de que harán lo que sea. Incluso el fraude electoral. Incluso intentarán el fraude electoral. Incluso amedrentamiento. Por ahora es un amedrentamiento y muy duro psicológico. ¿Llegarán al amedrentamiento físico? Por supuesto que sí. ¿Tú lo ves a Correa un hombre despiadado? Yo veo a Correa como un hombre sin escrúpulos, sí. ¿Y en su entorno hay gente que lo morigera o que más bien lo exacerba para que los malos distintos de Correa afloren? Yo, a lo largo de estos 7, casi 8 años, he llegado a la conclusión de que Rafael Correa pertenece a lo peor de su círculo. ¿Ya? Imaginemos que en el gobierno hay varios círculos, varios niveles, donde hay unos niveles más tecnocráticos, más académicos, y donde hay unos círculos que son profundamente inescrupulosos, ¿no es cierto?, de la peor calaña. Y yo creo que el perfil psicológico y emocional de Correa pertenece a eso. Por eso él está tan a gusto ahí. O sea, él es lo peor de lo peor. Él es parte de ese núcleo inescrupuloso que está en el gobierno. Pero simplemente veamos una Sabatina y es el ejemplo y la evidencia de lo que yo estoy diciendo. Nunca he visto ninguna ni pienso hacerlo. Bueno, yo he visto muchas y he sido víctima de esas sabatinas. Yo también he sido víctima. A mí me insultó decenas de sabatinas continuas, pero igual no las vi, simplemente me contaban, porque ¿por qué voy a ver un tipo que lo que hace es ofender, injuriar, calumniar, burlarse de los demás y despreciar todas las opiniones ajenas, la mayoría de ellas muy superiores a él, que es un hombre con formación escasa y gran audacia, gran carisma, pero intelectualmente deficiente, aunque de la propaganda oficial nos haya hecho creer o haya hecho creer lo contrario a mucha gente. Dejemos de lado las sabatinas, vamos a otros ejemplos. El hecho de que en su calidad de presidente haya ejercido toda su parafernalia y haya llevado a un banco a un juicio para ser indemnizado por una suma importante de dinero, habla mucho de lo que yo digo. El que haya usado todo su poder y el que haya utilizado todo el aparato estatal para llevar a un diario por un tema personal y demandarle por 80 millones, habla que es lo peor de lo peor. Ahora, ya casi no existe el periodismo libre en el Ecuador, casi no existe, quedan apenas unos pocos lugares muy dignos de reconocimiento, pero muy pocos. Si es que Correa logra prolongarse más allá del 17, ¿sobrevivirá la prensa libre en el Ecuador o terminaremos siendo como Cuba o como Corea del Norte? Yo creo que y en eso tal vez soy un poco más optimista. Yo creo que el periodismo, en cualquiera de sus formas,
en la forma tradicional que hemos conocido, ¿no es cierto?, en la forma más convencional, o en otras formas más nuevas de periodismo que han estado surgiendo, siempre va a existir. Mientras existan rendijas de democracia, creo que el periodismo va a estar ahí, porque sin eso el sistema democrático no puede funcionar. Me parece que es una pata fundamental. Pero esas rendijas tratará de taparlas, Correa. Cada día lo trata de hacer. No, cada día lo trata de hacer. Pero creo que también el poder tiene unos límites que no siempre son institucionales, que son unos límites externos muchas veces, que son unos límites que surgen de las sociedades también. Yo creo que las sociedades siempre consiguen abrir unas rendijas, como digo, y creo que por ahí siempre va a haber algún tipo de periodismo. Ahora, en las últimas semanas, los últimos meses quizás, se ha visto un desgaste del gobierno de Correa, como que la gente empieza a abrir los ojos, no creerse tan cándidamente la propaganda oficial, empieza a ver los errores, las deficiencias, empieza a ver que Correa, el éxito de él fue solamente una chequera inmensa por los altos precios del petróleo, que cuando la falta la plata es un tipo desesperado, que contrata unos créditos a unas tasas absurdas, que empieza a hacer locuras, a hablar más disparates de lo que habla habitualmente. ¿No es esto un síntoma de que a lo mejor el correísmo está en su fase final, terminal? Yo no me atrevería a decir todavía que está en su fase. Yo creo que está atravesando una crisis, que puede ser una crisis. Yo no tengo elementos para pensar que sea terminal. A mí me da mucho temor de que podamos llegar a un estado, a un momento en que todo esto, utilizando términos taurinos, quede amorcillado, como el caso de Venezuela, por ejemplo. Donde, o Cuba, o Corea del Norte, las dictaduras hacen eso. Exacto, donde nos quedemos ya más preocupados de solucionar ciertos problemas de supervivencia antes que frente a los problemas de la democracia. Entonces, yo por eso no creo que estemos viviendo necesariamente los últimos años del correísmo. Podemos estar siendo testigos de un nuevo proceso dentro del correísmo. Espero que no lleguemos al caso de Venezuela o de Cuba que tú mencionas. Ahora, hay gente que conoce la economía y dice que la crisis económica, por el mal manejo del gobierno, se viene con mucha rudeza, que el gobierno gastó, despilfarró, malgastó, endeudó al país, y que ahora que el petróleo está bajo, el tipo no va a saber cómo hacer. ¿La crisis no puede afectarle la supervivencia política de Correa? El caso de Cuba y el caso de Venezuela nos demuestran que no toda crisis económica acaba con los gobiernos. Peor que en Venezuela me parece que es imposible. Cuba también ha tenido unas crisis económicas terribles. Entonces ahí es cuando yo empiezo a no ver como infalible esta tesis de que este axioma de que estos regímenes solamente se sostienen con bonanza y que cuando se acaba la bonanza se acaban. Yo creo que también estos regímenes tienen sistemas represivos y de control social que les permite prolongarse en el tiempo. Ahora, ¿por qué tal vez Ecuador no es el caso de Venezuela y de Cuba? No creo que el control sobre las Fuerzas Armadas sea como las que ocurren allá. No creo que este sea un régimen militar, como es el caso de Venezuela, que me parece que sí es una dictadura militar. No veo que el gobierno de Correa haya activado todo estos circuitos de defensa de sus propios partidarios. Veo que ha sido incapaz de llenar incluso la Plaza Grande, trayendo gente de fuera. Sí, pagando. No ha podido, pagando bus, sándwich, etcétera, no han podido llenar. Eso me parece que son síntomas muy claros de esa debilidad, ¿no? Estas son las cosas que me permiten ser un poco optimistas frente a los ejemplos de Cuba y Venezuela. Una pregunta final en este bloque, Martín. El gobierno ha empezado a utilizar el tema del Cotopaxi y aparentemente pronto utilizará el tema del Niño, como para decir, esta economía estaba boyante, pero el Cotopaxi, pero el Niño nos terminaron el plan económico. La gente en el Ecuador, después de 8 años y medio, ¿seguirá creyéndose una mentira de esa dimensión?
Espero que no, y de todos modos no creo que toda la población se va a creer eso. El hecho de que el propio Correa haya desmontado todos los procesos de ahorro que estaban vigentes en este país antes de que él llegue, creo que es una evidencia de que no es así, ¿no? Todos esos fondos del FEIREP y el FEICEP, si estuvieran vigentes ahora, nos estarían ahorrando muchos sustos, Claro. ¿no es cierto? Me parece que el tema del despilfarro es tan grotesco, tan brutal, que muy poca gente va a echarle toda la culpa al niño o al Cotopaxi. A pesar del control de la información. Creo que a pesar del control de la información, porque yo creo que de alguna u otra forma este tipo de información circula y además es evidente, ¿no? Es bastante evidente. No quiero decir que toda la población vaya a tener esta idea, esta perspectiva, pero sí habrá importantes sectores de opinión que se van a dar cuenta de esto. Se van a dar cuenta que la crisis se ve al mal manejo de Correa, no al Cotopaxi ni al niño. Exactamente. Perfecto. Voy a preguntarte después, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Martín, ahora que has salido del Diario del Comercio después de trabajar ahí 13 años? Pero antes hacemos un corte. Gracias. Volveremos. Última parte de la entrevista con Martín Pallares, el periodista que fue sacado del Diario El Comercio como parte, sin duda, de la campaña de eliminación de la prensa independiente por parte del correísmo. ¿Qué vas a hacer, Martín, ahora que ya no tienes tu espacio? Jorge, ese es un tema que estoy comenzando a meditar. Yo creo que yo voy a seguir haciendo periodismo. Todavía no sé dónde, todavía no sé cómo, usando qué plataforma tampoco. Creo que ahora se abren muchas posibilidades en el mundo digital. Creo que no necesariamente tenemos que tener una vinculación con un medio tradicional. Pero tienes que tener ingresos. Tengo que tener ingresos. Estas plataformas en general no dan eso, dan un espacio, pero no un medio de supervivencia. Bueno, creo que tengo unos pocos meses para, aunque sea, inventarme una fórmula. Estás protegido por unos meses. Creo que por estos días tengo que encontrar alguna una forma para sobrevivir. Sí, yo tengo dos chicos de colegio, tengo que pagar una mensualidad de colegio y para mí no es fácil. No es fácil. ¿Tienes ahorros? No. No. No tengo ahorros. ¿Tampoco tienes una fortuna familiar que te respalde? No tengo nada. O sea, tú vives de tu trabajo de todos los días. Yo vivo de mi trabajo. Como la mayoría de los periodistas, diga lo que digan las mentiras oficiales. Así es. ¿Y te afecta mucho el no tener un espacio en un medio tradicional? En lo personal. Sí y no. Sí, porque siempre el tener este paraguas, esta protección de un medio tradicional es cómodo, es confortable y claro, tiene su poder, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo yo creo que esta salida me obliga a salir de mi zona de confort. Creo que me obliga a inventarme cosas nuevas, a reinventarme a mí mismo tal vez, ¿no es cierto? Entonces creo que de todas formas es un desafío para mí, es un desafío para buscar nuevos caminos, dentro del periodismo e incluso quizás fuera de él, ¿por qué no? Yo tengo toda una vida por delante, tengo 2 hijos, tengo que salir a rebuscármelas, como se dice. ¿La política es uno de esos posibles caminos? No. Estamos hablando laboralmente, buscarás qué hacer. Laboralmente. ¿Cómo la política la no, vida? yo he sido un apasionado de la política como comunicador, como periodista. Yo no soy un opositor, como dice la prensa oficial, porque ellos creen que el periodista que es crítico es opositor. Claro. No comprenden el concepto de ser crítico. Ellos creen que no existe otra posibilidad más que... Claro, trazan una línea. O esbirro miserable, ellos, o opositor, sicario de tinta, tonto irredento, cara de estreñido. Hay una diferencia clave. El opositor busca, y con toda legitimidad, el poder. El poder. Claro. El crítico no. El crítico observa al poder. Yo he estado en esa línea y yo no quiero salir de ahí. ¿Encontraste solidaridad, Martín, cuando te sacaron del comercio?
Muchísima, Jorge. Fue absolutamente gigantesco lo que yo pude ver. La reacción en redes sociales nunca me imaginé que hubiese sido tan grande, ¿ya? La cantidad de gente que puso mensajes en Twitter, en Facebook y en otras plataformas fue realmente desbordante. Pero hay dos tipos de solidaridad, Martín. Una es esa, la del tipo que se acerca y te da un abrazo y te dice, qué bien, valiente, sigue, no te calles. Y la otra solidaridad, ¿qué es la que sirve? La que te dice en qué te puedo ayudar. Y esa con frecuencia en el Ecuador falta. Falta, pero he recibido esas muestras. Hay gente que me ha dicho, en lo que te pueda ayudar, te puedo ayudar. Pero sí, falta, y tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil para la gente hacerse cargo de un problema como este. Claro, por supuesto. ¿Y las organizaciones gremiales te han apoyado en algo? Sí, yo he recibido llamadas, he recibido mensajes de las asociaciones gremiales. O sea, tú me estás diciendo que el Colegio de Periodistas y la Unión Nacional de Periodistas todavía existen, porque yo no he tenido ninguna evidencia de que existen. Yo sí he recibido llamadas de la UNP. Ah, qué bien, qué bien. Yo creí que ya había desaparecido hace muchos años, porque yo nunca supe nada de la UNP ni del Colegio de Periodistas. Bueno, en mi caso... Me alegro por ti, me parece muy bueno, qué bueno. Y qué bueno saber que la UNP está tratando de reivindicarse de muchos años de silencio y, me duele decirlo, pero de complicidad. Sí, pero la solidaridad, incluso de la calle, ¿no? Ha sido muy... O sea, yo voy a un supermercado... Ayer estuve en una panadería y iba con mi hija pequeña y un grupo de personas se levantó, me dieron la mano. Claro, y son gestos muy bonitos, incluso porque así tus hijos entienden por qué hiciste lo que hiciste. Eso es lo más lindo, y eso sí, pues creo que a los periodistas que no nos hemos callado es lo que más nos llega, nos entusiasma, que la gente se acerque y diga, qué bien, siga, dele, no se calle. Algún día se acabará la tiranía, algún día se acabará el despotismo y volverá a un ambiente de libertad. ¿Eres optimista después de ver lo que te ha pasado? Tú has sido un periodista serio, combativo, batallador, difícil, y de un buen día pierdes el trabajo, no por ningún acto ajeno a la ética, a la moral, a todo lo que significa ser periodista, sino por venganzas políticas. ¿No te deprime? Yo creo que uno no tiene otra opción que ser optimista. Te voy a ser sincero, no he pensado esto mucho desde el resentimiento. Me indigna obviamente que tengamos que estar, que tengamos que ser vulnerables a estos abusos de poder. Claro. Pero yo no salgo con grandes resentimientos. Estoy convencido de que hay que seguir criticando, que hay que seguir observando aquellas cosas que nos parecen que están mal. Me parece que tenemos un compromiso ético y ciudadano contra la concentración de poder. Me parece que no podemos darnos el lujo de no dar batalla de un tema que es esencial para que nuestros hijos tengan un mejor lugar para vivir, porque no tienen otro. Así es. Felicitaciones, Martín, lo que has hecho te honra, es la mejor condecoración que pudiste haber recibido, ser sancionado, si es que así se puede llamar, por haber sido valiente, por no haberte callado, por haber dicho lo que piensas sin deberte a ningún interés ajeno, que es en general el comportamiento de los periodistas ecuatorianos, no los que están en la alabanza al gobierno recibiendo mucha plata, los que hemos trabajado humildemente, ganando un sueldo modesto, esforzándonos todos los días, trabajando muchas horas diarias, para decir lo que pensamos, y tú has sido en eso en los últimos años un verdadero ejemplo. Felicitaciones por eso. Gracias, Jorge. Y Martín Pallares, el periodista salido del diario El Comercio. Espero de ustedes la solidaridad. Eso que dice Martín, lo que más puede emocionar a quienes han sufrido la retaliación como ha sufrido él, es eso,
que en la calle le digan, lo admiramos, siga, no se calle, usted es un valiente y sus hijos deben sentirse muy orgullosos de usted, como yo estoy muy seguro estarán los hijos de usted.